doctorado en comunicación, ha trabajado en estrategia durante muchos años y decía, lo conocí desde la época del Jardín Botánico en 1900, en 2009, por la época 2009-2010, en la época del gobierno de Samuel Moreno. Entonces nos ibas a contar qué es el premio CIDE que estábamos en esa vez celebrando en el Jardín Botánico. Bueno, ahí el tema es que me contratan para resolver unos temas de crisis en la alcaldía mayor, debido a que se peleaban las entidades entre sí. Entonces, por ejemplo, Bomberos suspendió los servicios del Teatro Colón porque no tenía aspersores de agua. Por supuesto, la Secretaría de Cultura dijo, yo no voy a romper los techos en yeso del Teatro Colón para poner unos aspersores. Con todo gusto le pongo eh, extinguidores, pues no voy a romper una cosa. Y así estaban todos. Entonces, cuando Hacienda quería salir, decidí atacar a Transmilenio, es decir, todos entidades de la alcaldía. Entonces me contratan para hacer un proceso de estructuración grande, pues, estructurar las comunicaciones de 52 entidades de gobierno al tiempo, 53.000 funcionarios. Y para poderlo hacer, se hizo un proceso de entrenamiento a los directores de comunicación, se hizo un decreto que rige las oficinas de comunicaciones y al final se generó un premio que era precisamente para que efectivamente desde las distintas oficinas pues enrutaran en el cumplimiento de las normas y los procedimientos que se habían hecho. Ahí fue donde nos conocimos. Nada, y pues Muy juicioso además, profesor. nos ganamos dos premios en esta oportunidad. Se echó dos premios él solito esa vez. Bueno, y entonces Jorge, como les decía, ha hecho campaña de comunicación estratégica en muchas campañas, en muchas entidades. Yo creo que Jorge, adelante entonces con esto que nos quieres contar sobre las fake news. Bueno, entonces, primero, muchísimas gracias, señora decana, por esta invitación, muy amables. Eh, Conocía de fuera las casas de la universidad, desde entonces se ven muy bonitas también. Entonces, les doy el contexto. Yo soy periodista, tengo un posgrado en metodología de la investigación científica, una maestría en psicología y un doctorado en gestión estratégica de comunicaciones. Em, Curiosamente, resulté metido en esto desde un tema puramente accidental. Eh, Soy egresado de la Universidad de La Sabana y cuando íbamos a hacer prácticas llegó una solicitud de una multinacional para aplicar un plan de comunicaciones de una señora que yo creo que todavía está viva, se llama Frusina Arzani, que era la jefe de comunicaciones de Clinton. Yo en ese momento en La Sabana, muy enfocado en prensa, me imaginaba con una maestría en historia, en ese momento escribiendo para El Espectador o para Cambio, pero eran unas prácticas supremamente bien pagas. Para el momento, en ese momento eran, lo tengo clarísimo, eran 3.600.000 pesos en las prácticas. Calculen 1996 como bien. Eh, el tema es que lo que decía el plan, yo no lo entendía casi nada. Para mí el tema de clima organizacional era como el aire acondicionado, o sea, no tenía ni idea. Entonces dije, no, pues a ese son me pongo a estudiar. Entonces me puse a estudiar, me presenté para aplicar el plan de Brusina Arzani y efectivamente aplico el plan en esta multinacional. Nos va muy bien con la implementación y termino de profesor del posgrado de una universidad vecina de ustedes muy a mis 25 años. Quedé de profesor de posgrado y duré 3 semestres siendo el menor de la clase. Era muy curioso cuando Jürgen, el decano, entraba para decirles que pues, yo iba a ser el profesor de temas de estrategia. Afortunadamente el tema de estrategia sí lo he estudiado hace muchísimos años, casi que desde mi adolescencia estudié temas de conflictos de la Segunda Guerra Mundial y demás, entonces el tema de estrategia sí lo tenía muy claro. Entonces se aplica, eh, me va muy bien ahí y paso a trabajar en FENALCO. En FENALCO empiezo a trabajar temas de estrategia desde la seccional Bogotá. En un año la seccional logró más alcance que la presidencia nacional. Entonces, al finalizar el año, Sabas Pretel me pasa a presidencia, a ser jefe de prensa de la presidencia de FENALCO. Allí me encomendaron hacer el posicionamiento de marca de FENALCO. Se logró.
logramos ser el gremio de mayor reconocimiento en un tiempo relativamente corto. Me gano un premio nacional de estrategia por esa estrategia de FENALCO. Y me especializo en crisis, debido a que ese periodo de FENALCO pues, fue el atentado al Nogal. Nos tocó participar en el proceso de negociación del ELN. El ELN le puso una bomba a FENALCO, me tocó atender una bomba, o sea, lo que es dinamitar el primer piso de FENALCO. Y a partir de ahí, los que ahí trabajamos ese tipo de temas, sorpresivamente éramos relativamente pocos. Entonces empezaron a llamarnos para muchas conferencias internacionales para manejar temas de estrategia frente a actos de terrorismo y ese tipo de cosas. Me queda casi que la consultoría externa, viajando por todo lado. Después de eso, haciendo ya el doctorado, mi tesis doctoral fue sobre cómo los campesinos durante el paro agrario de 2013 ponen en jaque al gobierno de Santos a punta de teléfonos móviles. Mi tesis puntualmente fue sobre eso, sobre el uso de teléfonos móviles durante el paro agrario. Para mi sorpresa, no hubo estratega, no hubo community manager, se rompieron todos los estándares que había en Mintix. ¿Quién consumía un teléfono smartphone según Mintix? Era una persona de educación superior, estrato 4, y cuando yo miré quiénes utilizaban los teléfonos en el paro agrario, eran personas de 50 a 55 años, tercero de primaria, con Samsung 7, que era lo último de tecnología en la fecha. Y, por ejemplo, quien manejó las redes sociales fue un muchacho que vendía celulares en Sogamoso, que escasamente había iniciado el bachillerato. Entonces mi tesis fue sobre eso, termino metido en teoría de la complejidad, análisis de sistemas emergentes, autopoiesis de Maturana, que es todo el tema de teoría del caos, porque fueron interacciones aleatorias. Ahí me doy cuenta que se cae la audiencia de los medios de comunicación, pierden la credibilidad y a final del año pues son las redes las que están mandando en la opinión pública y desde 2013 hasta la fecha. No sé si vieron una entrevista que le hizo Camila Zuluaga ayer a Wally, a Walter, en donde ella le dice que tienen audiencia gracias a la emoción y él le contesta no, es gracias a su desprestigio. Sí, eso se notó en el 2013. Se cae la audiencia, era muy evidente que las personas miraban una cosa en las redes y lo que salía en los noticieros era completamente diferente. Entonces se les cae la credibilidad, colgado de la credibilidad obviamente la audiencia, y esas audiencias terminan migrando hacia las redes sociales. Producto de esa tesis y de la ayuda que me dieron los líderes del paro agrario, en ese proceso deciden los líderes del paro agrario, sector campesino y sector indígena, organizar un movimiento político que se llamó el Movimiento Maíz. Entonces me dijeron, bueno, ya que le ayudamos con su tesis, a mí me laurearon la tesis. Es, es una labor bien complicada que una tesis doctoral tenga una calificación tan alta. De hecho, en mi defensa doctoral, que fue en la Universidad de Málaga, en España, esa semana solo 2 personas alcanzamos ese nivel, un chileno y yo. Entonces, eso genera cierto impacto y obviamente después de semejante calificación, cuando me dijeron nos ayuda, les dije con todo gusto, claro que les ayudo. Y arma el Movimiento Maíz, entonces hago la estrategia, todo el logo, la estructura de marca del Movimiento Maíz, si identifican por ahí el Movimiento Maíz. Esa estrategia la armamos ahí y puntualmente la del líder del paro campesino que fue César Pachón. Armamos esa estrategia. Curiosamente al inicio incluso tuve una reunión con Ariel Ávila y él me dice, no esperen mucha votación, por mucho 10.000 votos, pues bueno, sacamos 100.000 votos. Y pues se convirtió César en un líder de alta incidencia. Fuera el movimiento, pues ganó varias alcaldías en varias partes del país, lo cual lo posicionó muy rápido. Sigo con mis temas de consultoría externa y Maíz entra en un proyecto que se llamó Decentes, la lista de la decencia. Entonces pasó lo mismo. Bueno, nos metimos en esto, venga, ayúdenos que lo de Maíz salió como bien, entonces hago la estrategia de Decentes.
Ahí está, me conozco con Gustavo Bolívar, de hecho me tocó convencer a Gustavo Bolívar de que hiciera campaña, porque es completamente apático al tema político. Y terminamos, lo mismo, me pasó algo muy curioso con uno de los asesores del presidente actual, de Gustavo Petro. Uno de los asesores nos dijo, van a ser la gran vergüenza de la izquierda, esa cosa la acaban de armar y todos son nuevos, nadie ha participado en política. Pues pusimos 7 senadores, la votación bastante alta, y fue netamente temas de estrategia, saber hacer la estrategia. Eh, Como les digo, ahí conozco a Gustavo, sigo con mis consultorías, les va muy bien en el tema de Congreso, y es precisamente Gustavo quien me llama. Yo estaba haciendo la estrategia de Arely Suriana, la candidata a la presidencia del movimiento indígena, estaba haciendo toda la arquitectura de marca, unas túnicas rojas con una simbología indígena bastante interesante, y me llama él y me dice, venga, tenemos una candidata muy buena, quisiera que nos acompañara más bien con ella, se llama Francia Márquez. Entonces viajo a Cali, conozco a la señora Francia Márquez, eh, una candidata súper interesante, una líder muy interesante, una capacidad argumentativa muy interesante. Además me llamaron faltando 6 semanas para las elecciones, que es un disparate hacer una campaña en tan poco tiempo, es brutal. Y les dije, bueno, afortunadamente la señora argumenta muy bien, pero pues sí hay unos temas de marca que hay que corregir. Entonces le hice quitar las trenzas, le hice que se peinara de atrás, el color negro va a ser muy complicado, vamos a cambiar a un amarillo que me genere más contraste, hice un elemento simbólico, eh, y se arma la estrategia de Francia, que ustedes vieron el resultado que tuvo. En primer lugar, comenzamos de 16 entre 17, y terminamos de terceros, por encima de campañas muy fuertes con muchísimos recursos, como la de Char, como la de Fajardo. Como anécdota les cuento que cuando empezaron los conteos, Francia no podía creer que tenía una votación más alta que la de Fajardo. Eh, y ahí pues se hace esta estrategia. Posteriormente hago recientemente la de la gobernación de Nariño, también de pacto histórico. Comenzamos de cuartos con 24 puntos de diferencia frente al primero. Hasta los medios decían no hay contendor, y efectivamente en 2 meses logramos rebasar los 24 puntos y ganar las elecciones en Nariño. Lo que les traigo hoy es una conferencia sobre fake news, porque pues es uno de los temas que más tengo que enfrentar, ¿de acuerdo? Parte del tema de por qué se presentaron tan rápidas las respuestas en los ataques a Francia, que era miembro del ELN, que era, dijeron de todo, es porque se hicieron matrices de riesgo previas y ya sabíamos más o menos desde qué cuentas nos iban a atacar, y pues, si bien uno no sabe qué se iban a inventar, pero al menos sabe de dónde puede venir el golpe. Efectivamente, el primero fue el congresista, que mal no estoy, llama Javier Zuppi, que dice que ella es del ELN. Eso es un trino a las 9 de la mañana de un domingo. El señor el viernes ya estaba ante un juzgado, rectificando y demás. Entonces, eso se debe a, pues hoy en día, buena parte del tema de comunicación debe tener, desde mi perspectiva, mi experiencia, es una estrategia de defensa frente a información falsa. Entonces, lo que les voy a mostrar es parte de mi experiencia de cómo arman la información falsa, y en qué escenarios debe uno estar pendiente. ¿Preguntas hasta ahí? Si no puedes convencerlos, confúndelos o vamos bien. Sí, aunque en este caso nos van a atacar con información falsa, ese es el gran riesgo. Hay unos riesgos que uno puede prever, pero pasaron cosas que incluso nos causaron mucha risa dentro del problema en que se metió la persona. Salió una señora un día en redes y dijo, ven esta señora, y está la imagen de Francia, es mi mamá. Ella, Francia, tiene hijos hombres. Yo revisé todo el tema en el proceso de entrenamiento y veo a la señora diciendo que Francia era la mamá. Obviamente le escribí y le dije, oye, no, que es una hija perdida, tus hijos, ¿qué pasa? Y me dice, yo esa señora ni la conozco. Obviamente hubo una demanda por suplantación, la señora resultó llorando, no, es que me dieron una plata y tal. Ese es el tema. Entonces uno tiene un marco,
donde puede surgir algún tipo de ataque. Sí estaba súper claro que le iban a atacar por raza, que le iban a atacar por género, y obviamente tan pronto nos hicieron ese tipo de ataque, pues ya estaba toda la respuesta montada. Incluso la oficina jurídica les hice proformas. O sea, la proforma es como un formulario donde casi que es quien nos atacó, ponga el nombre porque el resto ya está diligenciado. Y por eso las respuestas judiciales fueron tan rápidas. Sí, sí, aunque es primero una metodología, o sea, primero, obviamente en la estrategia se arma qué va a pasar en este caso y frente a este caso, quiénes intervienen. Entonces hay unos equipos de contención, que es en el caso jurídico. Hay otra parte que la hace comunicaciones, que es más la parte de argumentación y contraargumentación. Eh, y ahí ya se activa de acuerdo con un protocolo el comité de crisis, pero puede variar dependiendo el caso que se esté enfrentando. Sí, sí, ahí el tema incluso es, efectivamente, uno hace las matrices de primeras, o sea, uno no se espera un ataque para hacer una matriz, no, uno ya va listo desde antes. Y se genera un rango en donde lo que les digo, hay mucha información falsa que uno no alcanza a ver qué más se pueden inventar, no, ni idea. Pero está el equipo ya disponible. Yo les decía, uno parece un arquero, sí, parado, a ver qué locura van a decir. Ahora, te digo algo que me, ahora te digo un tema, y por eso les traje esto. Hoy en día, las crisis no son coyunturales, ni son fortuitas. Mucho de lo que estoy enfrentando en este momento es planeado. Y son personas contratadas para atacar. Por eso ahí les puse los de guerras de cuarta generación. En la guerra de cuarta generación es la que dice se libra en la mente de los ciudadanos. Entonces, fácilmente contratan agencias de comunicación, agencias de marketing para hacer ataques reputacionales. De hecho, en una reunión que tuve con el director del doctorado en marketing estratégico de la Universidad Anáhuac en México, que me invitaron muy gentilmente también a dar unas charlas, una de sus preocupaciones es lo que les pagan a los egresados en México por hacer eso. Fácilmente una persona puede ganar $8,000 mensuales por dedicarse a atacar a otra persona. Entonces, pues hay un tema ético también allí, porque puede pasar cualquier cosa. Si ustedes recuerdan, ya va a ser un mes, esta periodista que acusó a un líder de una fundación de ser un brazo político del ELN, al señor lo mataron al otro día. Entonces hay ataques reputacionales que terminan generando la muerte de la persona. ¿Ya? Muy bien, entonces procedamos. Datos claves. Lo primero, ¿qué es información? Yo tomo el referente de Moulton Messner, los años 90. ¿Por qué me vengo hasta ahí? Porque en comunicación hay una dicotomía conceptual y se debe a un tema de tiempo. Cuando yo estaba en la gloriosa Universidad de La Sabana, nos enseñaban el concepto de un sociólogo canadiense de los años 60, donde información es que yo transmito algo y no me contestan. Pero si sí me contestan, entonces me comuniqué. Eso cambia en los años 90 con la teoría de sistemas. ¿De acuerdo? De hecho, el teórico que le digo era David Berlow. Entonces, en los años 90 cambia con toda la teoría de sistemas y viene el tema, este concepto es, la información es dar sentido a un conjunto de datos. Claro, recuerden ustedes que ahí está ya entrando muy fuerte el tema de casi que del pre-internet, es decir, ha habido unas pruebas privadas, pero están en el proceso ya de convertirlo en un tema público, en donde ustedes van a tener un montón de datos, miles de datos, ¿sí? Entonces ahí el concepto se ajusta a un tema un poco más realista. Y es una cosa es el dato, que es el núcleo de la información, y otra cosa es cuando usted logra darle sentido a un conjunto de datos. Hay un periodista informa, le da sentido a un conjunto de datos. Otra cosa es que usted lo transmita, que lo comunique, que le conteste frente a su mensaje, que hoy en día, desde los 90 va a ser comunicación efectiva, ¿sí? Y el documento que les sugiero es este que está ahí, la información, recurso fundamental de la gerencia. Es un manualito, pero es muy, muy, muy clara la explicación. ¿Por qué voy ahí? Porque lo clave es el siguiente, la desinformación.
Entonces, ¿qué sucede con la desinformación? Wait, se saltó. Ahí. Que es guiar al error al receptor del mensaje al interpretar mal los datos. ¿Ok? Tengo el cúmulo de datos y los interpreto mal. Y eso lo hago desde dos perspectivas. O lo hago por impericia, es decir, soy como lento para analizar eso, no entiendo y no sé, entonces lo estoy interpretando mal. O cuando lo hacen con intencionalidad. Es decir, la persona adrede y sabiendo cuál es la realidad, lee otra diferente. ¿De acuerdo? Hay una intencionalidad. Es decir, ¿qué es lo clave ahí? Que quede claro que una cosa es equivocarse y otra cosa es mentir. Tú te puedes equivocar, no por eso estás mintiendo, te estás equivocando. Mentir es cuando hay intencionalidad. O sea, adrede tú sabes qué es la verdad. Y aún así, das otra versión. ¿Ok? Dale al siguiente. Heidegger, les súper recomiendo Heidegger en sus estudios sobre la verdad. Es una exquisitez. Entonces, ¿qué va a suceder con la estructura de la verdad? Lo primero es que hay que diferenciar la realidad de su percepción. Ustedes en su cabeza no tienen la realidad, ¿de acuerdo? Ustedes en su cabeza tienen una lectura de la realidad que le permiten sus sentidos. ¿Ok? Entonces, si usted es daltónico, pues va a tener una percepción de los colores distinta a los demás. Y eso no significa que usted mienta, sino simplemente pues que tiene una lectura diferente porque sus sentidos le dan una lectura diferente. ¿De acuerdo? Pero es muy importante que usted distinga que en su cabeza no está la realidad. En su cabeza lo que hay es una lectura de la realidad que le han permitido sus sentidos. ¿Vamos claros hasta ahí? Muy bien. Ahí vamos a hablar del concepto subjetivo. Es decir, es algo que está o dentro o debajo del sujeto. ¿De acuerdo? Es decir, está ya metido en su cabeza, está dentro de usted. Esa no es la realidad, es una lectura. Por eso se habla de algo subjetivo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo objetivo la verdad? Para objetivar la verdad, esa lectura tiene que salir de usted y compararla con otros. ¿De acuerdo? Cuando usted discute esa lectura que usted está teniendo en la realidad con otros, la objetiva, porque le permite conocer otras lecturas de ese mismo, de ese mismo fenómeno, de ese mismo sujeto, de esa misma realidad. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Entonces ahí se objetiva. Puede ser complicado, claro, el ego va a ser un gran enemigo de eso, el ego le va a decir, no, mi mamá me decía que yo era el amo de la realidad, no, lo siento mucho, pero no. Usted tiene que bajarle a su ego y darse cuenta que usted lo que tiene en su cabeza es una lectura de la realidad tan válida como la de los demás. ¿Voy claro hasta ahí? Muy bien. Y lo tercero, que es lo que a veces genera cierta particularidad, es que la verdad es dinámica. La verdad puede cambiar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aparecen nuevas lecturas. ¿Listo? Aparecen nuevas lecturas de la realidad que son verificables. La persona está diciendo algo cierto y es distinto a algo que ya habíamos visto. ¿Eso cuándo sucede? Por ejemplo, si estuviera acá en la mitad de nosotros un elefante y estuviéramos vendados, cada quien toca, ¿cierto? Al elefante y dice, ¿para usted qué es un elefante? Entonces, de pronto a Roberto le toca la trompa, dice, pues es una cosa con pelos, babosa, ¿cierto? Y otro estará al lado y dice, no, es como carrasposo, ¿cierto? Es que el que esté detrás dice, y huele inmundo, ¿cierto? Y entonces usted va dentro de todas esas lecturas, ninguna está mintiendo. Puede que no sea igual a la otra, pero ninguno miente. Están dando es diferentes lecturas desde diferentes perspectivas. ¿Sí es claro eso? Ok. Entonces, en la medida en que aparezca nueva información, pues la verdad se va complementando. ¿De acuerdo? Eso significa que la verdad tiene una dinámica. Muy bien, dale al siguiente, por favor. Y eso se pasa a la verdad jurídica. ¿Sí? Ahorita hay un personaje que entró a juicio y él tiene un serio problema con la verdad judicial, porque no tiene cómo zafarse de la verdad judicial. O sea, testigos de todo. Entonces apela al estado de opinión. ¿Qué es eso? Voy a procurar convencer a la mayoría para que crean que esa es la realidad. No, por más que la mayoría lo diga, si no se ajusta a la contrastación, pues no es la realidad. Simplemente muchos pueden estar equivocados o los engañaron. ¿Voy claro hasta ahí? Y ahí es el tema de la investigación de la verdad judicial. ¿Listo? Entonces, ¿cómo viene la verdad judicial? Hay una autoridad seleccionada por su criterio y por su credibilidad. Entonces, ahí está el juez.
Tiene un entrenamiento, tiene una experiencia, tiene una formación, y eso hace que tenga un criterio para poder decidir sobre el acervo probatorio. ¿Voy claro hasta ahí? Muy bien. Por eso, quien ataca la justicia, ataca al testigo, al juez, ¿de acuerdo? Porque no tiene cómo defender o contrastar o desmentir la realidad y la investigación judicial. ¿Sí estoy siendo claro con eso? Listo. Entonces hacen campañas de desprestigio. Atacan al magistrado, atacan al testigo, atacan, en fin. Después viene el tema de que la verdad es dinámica. Pueden aparecer nuevos elementos. Claro, y ha pasado un montón de veces. A comienzos de año soltaron a un señor, un afro que llevaba como 33 años preso, se tiró toda su vida preso, lo acusaron de violar a una señora, y resulta que después de tanto tiempo el verdadero agresor confesó. El tipo dijo, no, ya no me aguanto más esta pena, sí fui yo. Y el otro ya había chupado cárcel 33 años. Ahora, ustedes ven la foto de los dos personajes, muy parecidos. Entonces el tipo, aunque le decía a los testigos que no soy yo, los testigos decían, sí, sí fue él, es igualito. Y ustedes ven la foto y son muy parecidos. Afortunadamente apareció el que sí, o si no, el otro ya estaría preso. Ahora, ¿qué va a suceder si aparece el que sí? Y efectivamente los testigos dicen, no, sí, claro, son muy parecidos, pero es el otro. El juez tiene que reabrir el juicio y liberar al inocente. ¿Sí es claro eso? Porque nuevos elementos de la realidad dicen, esa no es la verdad es otra. ¿Ok? Listo, dale al siguiente. Entonces, ahora miren, esto es lo que enfrento yo, los ataques con información falsa. Entonces, ¿qué es lo que uno se encuentra? Uno, el hecho sí existe. O sea, lo que a uno le están diciendo, sí pasó. Ahora, ¿qué es lo que es falso? La interpretación del hecho. ¿Sí es claro? O sea, eso sí pasó, pero como lo están interpretando, no es así. ¿Listo? Se los voy a poner un ejemplo. Usted llega, hay un choque de carros. Esta mañana hubo un choque de 4 carros en la 26, está un lío venir para este lado. Y entonces se chocaron los carros, sí. Y usted va y se asoma y alguien dice, fue porque él se atravesó. Y la gente se te va encima. Ah, usted el causante. ¿Sí es claro? Entonces sí se estrellaron. Ahora, que él haya sido, no, tú puedes decir, no, espere, yo ni estaba. Yo estaba en la semana de la comunicación. ¿Sí es claro eso? Entonces el hecho sí, pero los datos que rodean la interpretación del hecho no son. Ahí había una señora eh, que le decían la reina del fake. Una señora que se inventa, iba hasta la policía, la señora, tal municipio está bajo ataque, incendiaron buses, no sé qué, llegaba la policía, no ha pasado nada, nada. Simplemente generaba esa sensación de alerta, todos moriremos. Eh, Gracias a su labor de información falsa, fue cónsul de Colombia en Miami. ¿Y cómo logró ser cónsul de Colombia en Miami sin inglés? Simple, fue una notaría que le certificaran que hablaba inglés, lo cual es falso y es un mal procedimiento, porque quien te certifica inglés es una escuela de inglés, hay un curso y demás. No, ella fue a un notario y le dijo, ven, ayúdame ahí. O sea, hasta para la certificación, información falsa. El otro, el hecho no existe, no existe el hecho. Y por tanto, toda la información que lo rodea es falsa, salvo la información que diga que el hecho no existió. ¿Sí es claro eso? Entonces, nunca pasó, ¿cierto? Y obviamente todo lo que venga de ahí, no. No es. Si nunca pasó eso, pues toda la información que lo rodea es falsa. Y tres, ese es un hit, se construye el hecho. Por eso ustedes van a escuchar los famosos montajes. Se arma, ¿sí? Entonces contratan unas personas eh, y arman todo el suceso, ¿sí? No fue fortuito en la realidad, sino lo armaron para poder generar un impacto. Esos son los famosos montajes, ¿ok? Ahora, ¿cómo le hacemos para que eso se convierta en realidad? O sea, que la gente termine creyendo que toda esa información falsa es cierta. Necesitan un ecosistema de información. Deben armar un ecosistema de información. Es decir, hay una página web, hay un sitio web, hay unas redes que lo comparten, hay unos perfiles que lo comparten, ¿sí? Y lo más sorprendente, hay unos medios y unos periodistas que lo comparten.
Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues la persona, al estar rodeada de la información falsa, termina creyendo que es cierta. ¿Ok? Ahí les recomiendo un libro que se llama Confía en mí, estoy mintiendo. Es de un gringo que hace un ejercicio muy curioso, monta unas páginas web chimbas, una de ellas del Instituto Holandés para la Genética y no sé qué cosas, y empezó a mandar información a medios de comunicación muy serios en Estados Unidos. Entonces uno de ellos, por ejemplo, decía, está comprobado de acuerdo con el Instituto Holandés para el Desarrollo de la Genética y no sé qué cosa, que las mujeres de cabello largo tienen mejor memoria. El periodista, para verificar, entraba al sitio, el sitio tenía fotos, estaba el contenido, entonces es cierto, y guácate, publicaban las mujeres de Al año, el tipo reunió a los super periodistas y les dijo, les voy a mostrar cómo han sido engañados. Les mostró todas las burradas que los puso a decir por no verificar bien la información. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Aparentemente en la pantalla hay un sitio, usted puede tener el link y va al sitio, pero la información del sitio es falsa, o simplemente está el pantallazo y cuando usted da el link no va a ninguna parte del sitio, no existe. ¿Ok? Lo mismo sucede con el tema de la noticia. Está la noticia, pero cuando usted la va a buscar en ese medio nunca se publicó eso. Eso se llama suplantación. ¿De acuerdo? Yo diseño una página exactamente igual al espectador y pongo cualquier cosa. Pongo lo que sea. La Semana de la Comunicación, la Fundación Universitaria de Colombia terminó en juerga, parranda y tiros. La decana, ¿qué? Y le van a mandar, mira, lo mandaron por redes, lo dice el espectador. Vaya y mire el sitio del espectador a ver si es cierta la nota del espectador. Nunca el espectador publicó algo. De hecho, la situación nunca sucedió. Espero. O sea, todavía nos faltan unas horas de cana. Y ah, Pero estaba también hecha, yo realmente fui al sitio y yo dije, no aparece, pero había tanta información que estaba ahí. si lo compartiste tú, si lo dice la decana, ella fue. Así, tal cual. Sí, ahí ya, así es. Además, porque hay multifuente, es decir, hay muchas personas compartiendo. Lo que les dije, el paro agrario, la interacción es aleatoria, entonces no tienes un solo canal. De hecho, les digo, uno de los fenómenos interesantes para estudiar es el fenómeno más media, que termina en 1996, y el paso al post-media, que es todo el fenómeno de redes. ¿Por qué se dice 1996? Porque es cuando el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hace una rueda de prensa en México, cita a la prensa y le dice, de ahora en adelante, nuestra acción política no estará en los medios de comunicación corporativos, sino a través de Internet. Y ahí el Internet, que era una vaina para otra cosa social, se convierte en un medio de comunicación. Porque ellos no volvieron a manejar todo. Entonces los periodistas querían saber qué estaba pasando, tenían que enterarse a través de Internet y ta. Muy bien. Y los perfiles. Entonces un montón de perfiles compartiendo y demás. Listo, dale al siguiente. ¿Por qué se generan las noticias falsas? Voy a procurar como responder preguntas que me han hecho en foros. Primero, cuando es accidental, lo que les digo, la persona se equivoca. El periodista, por el nivel de premura, no verifica. No mira, ese sí es un sitio real o no, no mira. O la otra, hay un mal proceso periodístico. Es decir, recibe la información, no contrasta la fuente y uno tiene que contrastar todas las fuentes. Es que lo dijo el gobierno se echa unas mentirotas espectaculares. Sí, aquí ha habido gobiernos que, escucha, es increíble.
sea, en serio que no tienen en cuenta que puede haber una persona parada enfrente y dice, mentira, yo estoy aquí, no está pasando eso. Y te van a ver. Mentir en redes es súper fácil. Ahora, que los desmientan en redes es súper fácil, súper fácil. De lo que me acuerdo hubo uno de Uribe diciendo, es un pesar que el tal pueblo por allá en Santander esté tomado por el ELN. Pues le contestó el alcalde, presidente, ¿usted qué está diciendo? Yo estoy aquí, yo soy el alcalde. Aquí nunca ha estado el ELN, nunca ha hecho presencia el ELN. Tú te echas la mentira y sale el que está ahí parado y te dice, mentira, carreta. ¿Ok? Bueno, ahí les doy un margen muy curioso. Hace 6 años, la Universidad Benemérita de Puebla hizo un análisis sobre quién consume información falsa. En ese momento, la tercera edad. Las cadenas de WhatsApp entran y se comen lo que sea. Ahora, el estudio reciente, las elecciones de Argentina, demostraron que la votación de Argentina, el logro de Milei, fue con votación de información falsa generada por jóvenes. Es decir, lograron engañar el voto joven. Y uno dice, estos son fenómenos que toca ir revisando. Les echaron unas mentirotas y se las tragaron enteritas. Listo, vamos al siguiente. La otra es cuando es intencional, que les digo que es en este momento lo que es más común. Hay un ataque armado, está pagado, articulado. Ahí puede haber un interés económico, les pagan para que lo hagan, o cobran para hacerlo. ¿Por qué les digo la diferencia entre cobran y les pagan? Porque hay extorsión informativa. Hay personajes que arman información falsa de alguien, le mandan información y dice, tengo esta información, quiero 25 millones de pesos o la voy a soltar. Y es falsa la información, es falsa, pero la persona con tal de que no dañen su reputación paga. En estos momentos en España hay un periodista preso por eso. Armó información falsa, se la envió a un empresario y el empresario lo denunció y el tipo está preso. ¿Ya? En Argentina está un presentador de noticias y un abogado por eso. Lo mismo. Armaron información falsa, pretendieron extorsionar a un empresario, y el tipo fue a las autoridades y a ambos presos. Les cogieron los chats donde cuadraban cómo lo iban a extorsionar y un presentador de noticiero, pues, famoso y demás. Lo otro es cuando hay un interés ideológico. Entonces, no necesariamente le están pagando, pero hay un interés previo para tamizar, sesgar o generar cierta línea informativa. Dale al siguiente, por favor. Libros. Ahí les traigo full para si quieren estos temas de guerra híbrida y de fake news y todo eso les encanta, ahí les pongo. El primero, el de Martin Van Creveld, ese es un coronel del ejército gringo y el libro es, sinceramente, una desvergüenza. ¿Cómo vamos a tumbar un presidente? Primero, vamos a armar información falsa en la siguiente forma. Que uno dice, no puede ser uno tan descarado. Sí, tranquilamente el tipo dice cómo se arma. Las noticias en tiempo de guerra es un análisis sobre la guerra del Golfo y cómo inventaron información. Ahí contrataron a una empresa gringa que se llama Rendon, que en un tiempo estuvo contratada aquí por presidencia también. Ellos son los que arman el tema de las armas de destrucción masiva y se reúnen con Ted Turner, el dueño de CNN, y cuadran con CNN cómo van a armar la campaña de información falsa. Entonces, obviamente, reponchado CNN generando información falsa. ¿Qué buscaban ahí? Que el petróleo iraquí pasara a la administración de la empresa de petróleos de la familia Bush, presidente de Estados Unidos en ese momento. War Game, este sí que es el detalle de la guerra del Golfo, pero de Irak, pero al detalle, es excelente la descripción. ¿Cómo? Y para un comunicador, es perfecto, cómo articulan el ejercicio para que la gente entre en el tema y termine convencida de que sí. Los dos últimos de allá, si mal no recuerdo, se consiguen en internet. Dale al siguiente, por favor. Bueno, otro que les súper recomiendo porque se va a poner de moda, yo creo que este mes o el siguiente, se llama La Guerra del Tercer Reich. No, mentiras. El lenguaje del Tercer Reich. El lenguaje del Tercer Reich es un documento de época, es un diario de un lingüista alemán que es testigo de los discursos de Goebbels y de Hitler. Y es un diario original. El tipo va escuchando los discursos en la radio, que era el cine y la radio fueron los mecanismos de la propaganda,
Y el tipo va escuchando los discursos y va tomando apunte y dice, estos como que quieren hacer tal cosa, y resulta que el tipo es judío y termina sucediendo lo que él va midiendo en el diario. Es decir, para un comunicador y que le guste el tema de estrategia, el tipo le va narrando cómo fueron haciendo la estrategia paso a paso, la estrategia de comunicación. Entonces, generalmente arman este tipo de ataques. Puede haber un ataque en tierra con impacto en aire, en agua. Les diferencio los escenarios. Esto es un tema netamente de estrategia de comunicación. Tierra, todo lo que sea tangible. ¿De acuerdo? Todo lo tangible lo vamos a llamar tierra. ¿Ya? Caminatas, pasacalles, pantallas, todo eso es tierra. Aire es medios de comunicación. Donde usted esté sentado y diga al aire, es aire. ¿De acuerdo? Y todo lo digital son escenarios líquidos. Todos son escenarios líquidos. Por eso ustedes van a ver que Internet tiene todo el lenguaje líquido. El navegador, ¿sí? Desde ahí para adelante todo es. De hecho, hay un libro muy bueno de análisis de audiencias de Internet que se llama La teoría de banco de peces. Y es eso, es que las audiencias en el postmedia se mueven como bancos de peces, se mueven por tópicos de interés. No es lineal como en el mass media, ¿sí? McLuhan, ¿cierto? La piedra en el lago. Entonces cae la piedra y se van armando ondas. ¿Cierto? La gran pantalla de McLuhan, ¿sí? No, aquí va a suceder de forma diferente. Aquí fácilmente hay un tópico de interés con Roberto, buenísimo, no sé qué, y algo pasó por allí y se van para allá, y después para allá, y después vuelven, y después te vienen para acá, ¿sí? No hay ese comportamiento más media, no lo hay, es aleatorio. Entonces ahí viene el tema de los escenarios de agua. Yo puedo hacer un ataque en tierra, claro. No sé si ustedes recuerdan uno que pasó en Manizales en la campaña de Petro, que era, se cuadraron los del Centro Democrático a la salida de las iglesias, con unos volantes. Petro va a hacer cerrar a la iglesia, no lo permitas. Petro va a hacer cerrar esta iglesia, no lo permitas. Entonces es un ataque en tierra, están entregando información falsa a la salida de la misa. ¿Sí? Lo mismo, medios de comunicación, redes, ahí también va a pasar exactamente lo mismo. Ahora les voy a dar más ejemplos. Dale al siguiente. Entonces, guerras híbridas. Una guerra híbrida, hoy en día, lo que les decía, ya yo por lo menos no abordo el tema de crisis, por lo que les digo, no es coyuntural, es armado. Casi que en el 90% de lo que me toca a mí es articulado, armado, pago, no fue accidental, no, fue articulado. Entonces, ¿qué tiene? Fake news, información falsa. Lawfare, que es cuando mezclan información falsa con ataques judiciales. Y 3, litigio estratégico. Litigio estratégico es cuando el abogado ve que el cliente ya no tiene cómo salirse, arma estrategias para desprestigiar al juez, desprestigiar al testigo. De hecho, esos abogados son los que más pagan, tanto en cantidad como en monto para temas de información falsa. Es decir, cuántas campañas hacen y cuánto pagan por cada campaña. De hecho, 2 personajes que se dedicaban a la extorsión informativa, armar información falsa para extorsionar gente, terminaron trabajando para uno de esos abogados. Y un partido político le tiene escoltas y esquema de protección al tipo, de todo. La seña, que no les voy a decir quién es que le encanta pegarle a la novia. Entonces, ese personaje lo contratan es para eso. Dale al siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se arma el lawfare? Entonces, es un tema jurídico, pero es información falsa. Entonces, les voy a poner un ejemplo aquí con los señores. ¿Tú eres de acá de Bogotá? Muy bien. Vas a ser edil o concejal. ¿Cuál es tu nombre? Dylan. Dylan Fajardo. Entonces vamos contigo, Dylan Fajardo. Va a meterte en el Partido Verde por el Fajardo. Partido Verde. Y hay un contrincante tuyo que dice, este se manda de edil y me deja sin votos. Le voy a armar una campaña de información falsa. Te meten una demanda por paternidad irresponsable. Y sale una señora por allá en Nariño. Dylan, los niños y yo te extrañamos. 3 sardinitos. Su mamá diciendo, mamá, yo ni he ido a Nariño. ¿Sí? Y oh sorpresa que como ya estás inscrito para candidato, te meten una investigación por el CNE y por la Procuraduría, porque es un delito penal y estás metido en un tema de elección popular. ¿Sí es claro? El partido va a terminar diciéndote, compañero, retírese. Le puede hacer daño a los demás candidatos. Y tú dices, bueno, entonces me retiro. El mismo día o el día anterior que se cierran las inscripciones, la señora recupera la memoria. No, realmente es muy parecido, no, pero él no era, no, lo siento. Igual ya hizo que te retiraras.
¿Sí estoy diciendo? ¿Ha pasado acá? Con cédulas falsas. Aquí sí ha sido el show, ¿ya? El tema es lo curioso. Se arma una investigación y, oh sorpresa, sales en un medio de comunicación. Primer candidato que se investiga por causas penales. Y usted le diga, puta, cagado. ¿Sí? El tema, ¿cuál es ahí? Todo está articulado. Todo. La señora le pagó el del otro, el periodista ya estaba avisado. Pues de hecho, por eso fue que quedó preso el presentador en Argentina. Porque el tipo le escribe al otro, ¿ya lo suelto o no lo suelto? Estaban hablando de si soltaba la información, si el tipo había pagado o no. Ahí los agarraron. ¿Ok? Listo, dale al siguiente. Más de lawfare. Libros y libros. El gris es historia de lawfare en Argentina. No, sí les cuentan cómo armaron información falsa por un montón de gente. Dale al siguiente. Esto se lo recomiendo, Los Secretos de Estado, que es una de las viejas que sí se paró y dijo, no, eso dirá que es información falsa. Esta es una verificadora de información del Servicio de Inteligencia británico. Cuando empezaron a soltar todo ese tema, la vieja fue la que dijo, no, 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 esto es información falsa. Quisieron callarla y la vieja demanda al Estado. Y en esa se descubrió que toda era información falsa generada desde Estados Unidos. El de abajo se lo recomiendo, es un documental en España sobre el periodista que quedó preso por inventar información falsa y pretender establecer una extorsión, pero además hay varios casos, ahí cuentan varios casos en España. Dale al siguiente. Y este es el super caso colombiano. Yo creo que el libro que mejor reúne hasta ahora, bueno, hay otro que ya salió, pero este es excelente. Las chuzadas del Lazo. Esto es, resulta que van a meter preso a Mario Uribe, el primo del en ese momento presidente Álvaro Uribe, por paramilitarismo y narcotráfico. El señor hizo una reunión en una finca en Arauca. Cuando llegó la gente, los que le aportaban a su tema, pues les hizo entregar las fincas y demás. Entonces, pues lo denunciaron y comienza la investigación sobre este señor. Para protegerlo, lo que hacen es atacar a los magistrados y a los testigos. Y eso es lo que va contando ahí. Entonces, por ejemplo, la carta de Tasmania. Le dicen a un reo, a un paramilitar, le doy 7 millones y firme una hoja en blanco. Y el tipo ya como con 40 años de preso, ni me da ni me viene, venga los 7 millones, y firmó la hoja, y sale la carta, en la carta dice que Iván Velázquez, que era en ese momento magistrado, hoy es ministro de Defensa, le estaba dando plata por mentir contra Mario Uribe. El tema es que cuando se da a conocer la carta, que además la da a conocer Semana, el tipo sale a medios y dice, no, 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 yo no dije eso, eso a mí me pagaron por firmar una hoja en blanco. Entonces, chao, se les cae el montaje. El siguiente fue el testimonio de Edwin Guzmán, otro paramilitar. Este llegó a la embajada de Colombia en Nueva York y les dijo, hay un señor Iván Velázquez que me está buscando para que mienta sobre Mario Uribe. Entonces lo sientan, verificación, qué información le dijeron, quién es Mario Uribe, quién, el tipo no dio pie con bola, con nada, con nada. Entonces, obviamente era información falsa, le pagaron por vaya y diga, pero el tipo no tenía cómo contrastar nada, era muy evidente que él no tenía ni idea de lo que estaba hablando. El tercero es el mecenas de la justicia, eso le costó el puesto a varios periodistas en Semana y le costó la vida a uno de esos personajes. Arman nuevamente un ataque contra Iván Velázquez, en donde dicen que le van a entregar una plata, que efectivamente lo van a sobornar, un narco lo va a sobornar para que lo saque de un caso. Eso se arma en el sótano de Palacio Nariño con la presencia de Job, que en ese momento es un paramilitar que todavía tiene orden en la Interpol. Entonces, alguien de Palacio, de seguridad, filtra el video, le manda el video de Job entrando por el sótano a Palacio, ¿sí? Obviamente, pues si es una cara que está en la Interpol, pues eso está lleno de policías. Entonces, alguno dijo, este lo están buscando, y cogen el video y se lo mandan a Noticias 1 y Noticias 1 publica el video. ¿Quién caló ahí? César Mauricio Velázquez, jefe de prensa de Presidencia. Él dijo que no estaba, pero pues los otros que estaban dijeron que sí estaba. De hecho, César Mauricio está ahorita en el Vaticano, ex decano de la Sabana. O sea, a muchos, sinceramente, nos sorprendió mucho eso.
Creo que todavía no puede volver al país porque el juicio está abierto todavía. Eh, y básicamente fue eso, fue articular una estrategia de comunicaciones para desprestigiar a un magistrado, lo cual pues tiene que ver con una violación del derecho procesal. O sea, te van a meter preso, es un tema penal. Eh, y cuando sale el video, esta misma semana, en el centro, un sicario asesina a Job. ¿Sí? El tipo como que ya estaba en plan de irse para esconderse y digámoslo así, era demasiado visible. Lo matan en el centro. El otro es el Rolex de Ramírez, que era el magistrado auxiliar del caso, en donde también dicen que lo están sobornando con un reloj y demás, y obviamente es falso. Ambos magistrados demandaron a la nación porque cuando se hace toda la investigación del DAS, pues había sido desde la dependencia del DAS, de la directora del DAS, había generado la estrategia. Ahí mencionan a una periodista también. Los dos del DAS, los dos de inteligencia del DAS que arman el tema, dicen sí. Salud Hernández se reunía con la directora y después de que terminaba la reunión nos mandaban a hacer esto. Entonces, esos son casos muy particulares que les digo, pucha, o sea, miren, un paramilitar, el jefe Prince Palacio, gente de inteligencia, pero además periodistas, ¿sí? Y sale todo ahí articulado porque obviamente testifican. Básicamente, los dos más ponchados, porque además terminaron calando, fue los burros que hicieron la tarea, los demás no. Bueno, la directora del DAS sí quedó presa. Y los tipos dicen, claro, eso llama eh, términos anticipados, una cosa así, que es cuando la persona dice, ¿sabe qué? Sí voy a aceptar. Y narro todo y lo que hacen es, en lugar de 8 años, métame 2. Y claro, les dicen, fue estaba así, hicieron la reunión, estuvo tal, contaron todo como había sido. Y ahí viene narrado todo, paso a paso, como hicieron cada montaje. Dale al siguiente. Obviamente ahí les digo ya cosas que están verificadas por la justicia, hay presos por eso, ¿ok? De hecho, estos dos aceptaron cargos, es decir, sí fuimos nosotros. ¿Listo? Ahora, ¿cómo le hacen? Fíjense los personajes que les mencioné, ¿cómo le hacen para lograr que la gente crea eso? Lo primero son perfiles, generalmente son perfiles, un montón de perfiles. Ciertos o no, o sea, hay perfiles, hay cuentas originales que sí es de la persona, pero hay otras que X. Los otros arman sitios. Aquí somos un hit en eso. Bueno, si bien México y Turquía es lo más fuerte en información falsa, nosotros retomamos mucho de eso. Entonces, por ejemplo, está El Realista. El Realista es un sitio de información falsa colombiano. La Verdad 24/7, ese es otro de información falsa nuestro. Entonces le ponen ese tipo de nombres para que la gente como que crea que sí. Y lo que hacen es replicar noticias de otros medios, como para irse dando cierto halo de credibilidad. Y cuando más o menos van metiendo su noticiecita ahí, falsa. Influenciadores, que es cuando eso ya llega a ciertos niveles que buscan el alcance. Entonces puede ser directamente el influenciador o la cuenta del influenciador. Sí, no sé si te recuerdan cuando este grupo de la Universidad de los Andes mostró las cuentas desde donde se atacaba a periodistas y apareció la de Faustino Asprilla, que es una cuenta grandísima. Claro, todos sus seguidores de fútbol y todo eso. No, el tipo alquiló la cuenta, les pagan 6, 7 millones. Entonces el tipo dijo, lo siento mucho, yo tenía alquilada mi cuenta. Entonces, cójala y ponga lo que quiera. Y desde ahí atacaban periodistas. Líderes de opinión. Entonces, esto se llama escalada. Ahí hay dos tipos de estrategia. Una que se llama puente falso y hay otra que se llama escalada. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago en puente falso? Resulta que yo quiero atacar a Roberto. ¿Ok? Y aquí te pido, te contrato, armemos un sitio que se llame, ¿cómo se llaman las de las universidades? Secretos Fundación Universitaria. Confesiones es lo que se llaman los grupos de las universidades. Confesiones, ¿cierto? Y armamos el grupo aquí entre los dos. Y yo le digo, ¿sabes qué? Jugamos a Roberto por cualquier... ¿Sí? Y yo mismo te digo, Andrés, mira, hagamos esto, poner. Y me enfrento en un debate ante ti sobre Roberto. Decana, quiero decirle algo. Me enteré en esta mañana en un medio de comunicación que el señor, y resulta que yo mismo redacté la nota y yo mismo armé el sitio.
o pagué para que lo armaran. Y te muestro. Y tú dices, la verdad 24/7, Roberto, ¿qué te pasa? Y tú dices, ¿cuándo? ¿Voy claro con eso? Claro, y sale. Entonces, ojo que se llama puente falso. Es decir, les muestro como que por ahí es posible pasar, pero resulta que yo armé todo. ¿Ok? Y lo otro es escalada, que es empezar a ponerlo en determinados sitios a ver si alguien me copia y sube la información. Entonces va a subir ahí. Generalmente desde influenciadores sube a líderes de opinión. ¿Ya? Ya es una persona más reconocida, con un poco más de credibilidad, ¿de acuerdo? Y ahí ya pegan los otros dos. Entonces dice, en redes sociales se ha generado información y en redes sociales ha pasado cualquier cosa. A mí hay varios periodistas que me tienen bloqueado porque han compartido información falsa y le digo, hey, eso es falso. El más divertido de todos, Luis Carlos Vélez, compartió, compartió una noticia de las elecciones de Estados Unidos de un sitio que se hagan de cuenta Actualidad Panamericana, pero en Estados Unidos. Entonces, publica eso y le digo, oiga, me aguanto que una persona que no conozca los medios en Estados Unidos, pues le coma cuento a eso. Pero usted fue director de misión en Estados Unidos. Usted sabe que ese sitio es casi que de humor, es información falsa. Ahí mismo, bloqueado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, ese tipo de mecanismo. Y obviamente ya después medios de comunicación, que aquí les ha pasado unos chascarrillos a unos muy complicados, que yo me acuerde dos. En la institución de Petro, que eso le costó le costó el puesto a la periodista de Caracol, yo estaba entregando un informe en Mintix, que es en el Murillo Toro, a una cuadra de la Plaza de Bolívar. Iban a ser las 5 de la tarde, yo ya estaba con mi informe, y entra una persona de comunicaciones y dice, el Ordóñez acaba de destituir a Petro. Pues si usted está en el centro, al lado de la alcaldía, con una noticia de esas, dice, se va a volver miércoles el centro, vámonos. Entonces varios dijeron, levantemos la sesión, ya terminó. Yo, si quieren ver algo más, no, todos nos vamos. Y salimos, entonces sale uno hacia la séptima y la gente en lugar de bajar e irse, la gente bajaba era hacia la plaza. Entonces uno no es sapo, pero periodista sí. Entonces ya me voy caminando. Miren, esa plaza estaba hasta el cogote, estaba llenísima. Entonces lo que hice fue subir las escaleras de la catedral y ver desde ahí qué más se veía. Está completamente llena. Había un loco armando una tarima enfrente de la alcaldía, pero eso estaba full lleno. Y nada, usted ahí parado con la gente como, pero no pasaba nada. Entonces yo doy la vuelta ahí de la catedral, donde están un poco de restaurantes de comida típica para extranjeros, y ponen pantallas. Generalmente ponen pantallas para ver fútbol o para ver noticias. Hay muchas, todos tienen pantallas. Entonces nos hacemos ahí varios, todos a mirar qué estaban diciendo los noticieros. Y saca a la chica de Caracol, le hacen el paso al directo. ¿Cómo están? No sé qué. Ella dice, la Plaza de Bolívar prácticamente vacía. La gente decía, pero ¿a dónde está parada? Y la reacción fue así, el teléfono. Todo el mundo empezó a sacar el teléfono a mostrar que la plaza no estaba vacía. ¿Qué hizo? Se fue por el final del corredor de la catedral hacia la calle que estaba cerrada del Congreso. Entonces, claro, ella ahí parada, ¿qué se ve detrás? Pues vacío porque no hay paso. Se paró ahí. Obviamente es un acto de manipulación de la imagen, ¿sí? Porque no cubrió el resto, sino mostró la parte de atrás. Y se le fue el infierno a Caracol. La gente empezó a compartirle videos en sus redes, lo volvieron pedazos a Caracol. Supe que le costó el puesto a la chica. Caracol, además, dentro de la SORE, porque eran nuevos en redes, cerraron el sitio. Usted ya intentaba entrar a Caracol y decía sitio de mantenimiento. No, entonces ya la gente decía, peor, confiese, no, peor. Entonces, a veces le digo a algunos clientes, norma de estrategia, acepte sus errores antes de que otros los exageren. O sea, ya intentar bloquear, cerrar, no, ahí en redes no le va a funcionar, lo van a volver pedazos. Esa fue una. Y la otra fue la de la reforma tributaria de Duque, que la quita y sale una gente a festejar en Barranquilla. Y la gente, no, mentira, salieron a protestar por la reforma.
salieron a protestar por la reforma y tal, y la periodista de RCN dice, la gente festejando por la reforma del presidente. No, obvio, cogieron a RCN y lo trillaron. O sea, lo que les digo, usted puede echarse una mentira ahí, pero en redes el que está ahí parado te hace pedazos. En Chile hay otra muy parecida en donde están quemando un carro y hay una periodista diciendo, Santiago, bajo el fuego, irresponsable, no sé qué, y gente graba a la periodista y después la suben. Aquí la periodista subiendo información falsa, son 4 personas. Obvio, el Canal 13 de Chile, los volvieron trizas. Entonces ahí tienen ustedes más o menos un ecosistema de medios de cómo arman y cómo articulan la información falsa. ¿Listo? Dale al siguiente, creo que por ahí termina. Listo. Han sido ustedes muy amables. Espero que se hayan divertido.